Después de bloquear la tarjeta bancaria de mi esposa, le pregunté a mi asistente si ella había llamado con la intención de disculparse. El asistente respondió: Rodrigo, cuando bloqueaste la tarjeta, ella justo llevaba al niño a urgencias. Me temo que ahora, estimados oyentes, los invitamos a seguir el desarrollo de esta historia. Aparqué mi todoterreno en el garaje y miré el reloj del salpicadero. Las 23:15. Todo un día de idas y venidas con contratos de materiales de construcción y las interminables copas con clientes habían hecho que me zumbaran los oídos. Empujé la puerta y entré en casa, con la esperanza de descansar de inmediato. Pero tan pronto como crucé el umbral, un ligero olor a pescado frito mezclado con el aroma del jarabe para la tos infantil me golpeó la nariz, haciéndome fruncir el ceño con disgusto. En la cocina, una tenue luz amarilla caía sobre la delgada espalda de Lucía. Mi esposa trasteaba junto a la vitrocerámica, calentando diligentemente una olla de caldo y un plato con comida. Al escuchar el ruido, se dio la vuelta apresuradamente y se secó las manos en un viejo delantal. Lucía me preguntó en voz baja si estaba cansado después del trabajo, y luego me instó a cambiarme de ropa para bajar a cenar. Arrojé mi maletín de cuero sobre el sofá. Me aflojé la corbata, sin ocultar la irritación en mi voz. Le dije directamente a Lucía que ya había cenado con unos clientes en un restaurante de Madrid y que se lo había avisado por un mensaje de WhatsApp esa misma tarde, así que ¿para qué montar ahora este numerito de calentar la comida? Solo para hacérsela cansada y gastar luz. Le dije que en casa había mucho por hacer. Y que si tenía tanto tiempo libre, que se acostara más temprano. Que no tenía sentido que deambulara por la cocina. Que solo de verla se me cansaba la vista. Lucía bajó la mirada, jugueteando con el borde de su camiseta. Explicó suavemente que no se había dado cuenta de cuando llegó el mensaje al móvil. Durante el día había estado ocupada calmando a nuestro hijo Hugo, porque el niño había tenido un poco de fiebre, tosía mucho y se negaba a comer. Al mencionar el nombre de nuestro hijo, mi cansancio se multiplicó. Hugo era nuestro único hijo, pero desde su nacimiento padecía una cardiopatía congénita. Durante estos 4 años, el hospital había sido casi el segundo hogar del niño. Había salido tanto dinero de la familia, que ya había perdido la cuenta. Me acerqué a la mesa del comedor. Miré la cena recién calentada pero que ya empezaba a enfriarse, y suspiré pesadamente. Comencé a quejarme en voz alta. Dije que Lucía solo tenía una obligación: quedarse en casa con el niño y trastear en la cocina, pero que ni siquiera eso sabía hacer bien. Su ropa estaba desaliñada y la casa olía insoportablemente a aceite. Le recordé ante cuántas personas ahí fuera tenía que humillarme, cuántos gin tonics tenía que beberme hasta destrozarme el estómago, solo para traer dinero a casa y mantener a esta familia. Lucía siguió de pie en silencio. Así era su carácter. Siempre paciente. Desde el día en que, por exigencia mía, renunció a su puesto de contable para quedarse en casa con el niño, Lucía se había vuelto aún más tímida. Todos los gastos, desde la verdura y el pescado hasta los pañales y las medicinas para nuestro hijo, dependían de una tarjeta de crédito adicional que yo le había dado, y de una cantidad fija que le transfería mensualmente. La tos sorda del pequeño Hugo llegó desde el dormitorio, interrumpiendo mis quejas. El niño sufría largos ataques, ahogándose con la tos. Lucía corrió apresuradamente a la habitación, levantó a nuestro hijo, dándole palmaditas en la espalda, y no dejó de consolarlo. Yo me quedé en la puerta mirando hacia el interior. Al ver a un niño enfermo y débil, debería haber sentido compasión. Pero la presión económica y mi desmesurado ego me hicieron pronunciar palabras desalmadas. Pregunté qué clase de medicinas había comprado este mes para que de la tarjeta de crédito se hubieran cobrado casi 800 euros. Ya le había dicho que comprara las medicinas de forma selectiva. La enfermedad de nuestro hijo era una enfermedad de ricos, pero nuestra casa no era una mina de oro para creer ciegamente a los que aconsejan caros medicamentos importados y comprarlos sin pensar. Lucía apretó al niño contra su pecho, con los ojos enrojecidos, pero conteniendo las lágrimas con todas sus fuerzas. Respondió, pronunciando claramente cada palabra, que todas esas eran medicinas recetadas por el catedrático de la clínica cardiológica privada, y que no había comprado nada que sobrara. El estado de Hugo había empeorado últimamente, y el médico dijo que era necesario fortalecer su organismo y tomar constantemente medicamentos específicos para prepararlo de la mejor manera posible para la inminente operación de reemplazo de válvula cardíaca. Al escuchar las palabras de mi esposa, hice un gesto de desdén con la mano y me fui al baño. Me di a mí mismo el derecho a gritar, el derecho a exigir. Yo era el director, el único proveedor que traía el dinero para mantener a esta familia.
En mis pensamientos de entonces, una mujer que se queda en casa y gasta el dinero siempre considerará que es poco, y solo el que lo gana comprende la dureza de ese trabajo. Esa noche, Lucía durmió abrazada a nuestro hijo en la habitación pequeña. Yo me acosté en el caro colchón viscoelástico del dormitorio principal y me sumergí en un sueño sin preocupaciones, sin importarme en absoluto la cena fría que descansaba solitaria en la mesa de la cocina, ni la pequeña figura de mi esposa, que no durmió en toda la noche, velando el sueño del niño. En una tarde libre de sábado, concerté una cita con un socio comercial en una lujosa cafetería del Paseo de la Castellana. Después de firmar un contrato de suministro de materiales de construcción para un nuevo complejo residencial, el socio se fue primero, y yo me quedé solo. Pedí otra taza de té negro, y disfruté sin prisas del bullicioso ambiente de las calles madrileñas. En ese momento, una voz femenina familiar me llamó por mi nombre desde la mesa de al lado. Me di la vuelta y reconocí a Valeria. Valeria había sido mi novia en la época universitaria. En el pasado, nos separamos porque ella me consideró demasiado pobre y prefirió casarse con un conocido concesionario de coches en Barcelona. Habían pasado 10 años, y Valeria no había envejecido en absoluto, sino que se había vuelto aún más atractiva y deslumbrante. Llevaba un vestido de seda fino que se ajustaba perfectamente a su figura. Su cabello caía sobre sus hombros en grandes rizos, y en sus manos sostenía un bolso de marca. Nos trasladamos a la misma mesa. Después de algunas frases de cortesía sobre el trabajo, Valeria sacó una servilleta y empezó a secarse las lágrimas. Me habló de su matrimonio infernal. El negocio de su marido se había hundido. Él se había vuelto adicto al juego y al alcohol, y a menudo la maltrataba. Valeria acababa de finalizar los trámites del divorcio y se había mudado de Barcelona a Madrid con las manos vacías, para empezar una vida desde cero. Al ver las lágrimas rodar por las mejillas de Valeria, un sentimiento extraño afloró en mi alma. No era exactamente un amor que hubiera resucitado, sino más bien la satisfacción de un hombre de éxito, que ve cómo la mujer que una vez lo rechazó ahora llora y reconoce su error. Valeria alababa hábilmente mi estado actual y mi carrera. Suspiró y dijo que si no hubiera sido tan insensata entonces, si hubiera mirado hacia el futuro, ahora no tendría que soportar la soledad y la humillación en una ciudad extraña. Esas palabras dulces y suaves de Valeria entraban en mis oídos como miel. Contrastaba totalmente con el aspecto eternamente ocupado, el pelo despeinado y los pesados suspiros de Lucía en casa. El orgullo masculino se impuso. Me di un golpe en el pecho y dije con orgullo que no tenía por qué preocuparse demasiado. Que al fin y al cabo, una vez fuimos íntimos. Y que ayudar a los amigos en apuros era lo correcto. Le prometí colocarla en el puesto de gerente de ventas en mi empresa. En cuanto al alojamiento, la empresa tenía un pequeño estudio vacío que antes alquilaba un inquilino, y le dije a Valeria que se mudara allí, y que del pago ya hablaríamos más adelante. Valeria apretó fuertemente mi mano, mirándome con gratitud y admiración. Repetía constantemente que yo era su salvador y el mejor hombre que había conocido. Desde ese día, Valeria empezó a trabajar oficialmente en mi empresa. Gracias a su habilidad para hablar bonito y a su atractiva apariencia, se integró rápidamente en el equipo. Pero en lugar de concentrarse en sus responsabilidades profesionales, Valeria dedicaba la mayor parte de su tiempo a mi vida personal. Cada mañana preparaba café y lo ponía en mi escritorio. Me escribía mensajes recordando que comiera a tiempo, y a veces me compraba como regalo una corbata cara o un perfume de marca. Por las noches, en lugar de ir a casa a cenar con mi mujer y mi hijo, empecé a inventar excusas de que tenía que reunirme con clientes o inspeccionar una obra, para llevar a Valeria a cenar o a dar un paseo por la ciudad. Me justificaba pensando que simplemente estaba ayudando a una vieja amiga en una situación difícil. No hacía nada malo. No cruzaba límites físicos. Pero no me daba cuenta de cómo el cuidado excesivo de Valeria me alejaba gradualmente de mi familia. Empezó a cansarme volver a una casa que olía a las medicinas de mi hijo. Comencé a desquitarme más a menudo con Lucía, comparando constantemente el aspecto sombrío y sumiso de mi esposa con la vitalidad y la comprensión de Valeria. El muro de distanciamiento entre mi familia y yo comenzó a construirse desde aquellas mismas noches. Volví a casa tarde, trayendo conmigo el olor de perfumes ajenos y la indiferencia hacia mi devota esposa. Pero las mentiras tienen las patas muy cortas. El cambio en mi horario y actitud fue notado rápidamente por Lucía. El instinto de una mujer, especialmente de una esposa que durante todo el año solo conoce a su marido y a su hijo, es siempre extremadamente agudo. Ese domingo por la mañana me desperté tarde.
Lucía ya había terminado de limpiar, y estaba recogiendo mi ropa sucia para meterla en la lavadora. Yo me estaba preparando un café en la cocina, cuando escuché la voz de Lucía. Sostenía en sus manos una camisa azul claro que me había puesto la noche anterior. Y me miraba fijamente. Lucía me preguntó dónde estaba recibiendo a los clientes últimamente, ya que el cuello de mi camisa siempre olía a perfume de mujer, y en el hombro había quedado una leve marca de lápiz labial. Me sobresalté, pero de inmediato adopté una expresión gélida. Le grité a Lucía, diciéndole que no se muriera de aburrimiento sentada en su rincón de la cocina inventando todo tipo de fábulas. Le expliqué que habíamos ido a beber y a un karaoke con unos clientes, y que el hecho de que la camarera me rozara accidentalmente al servir una copa era algo absolutamente normal en el mundo de los negocios. Lucía no discutió de inmediato. Se acercó a la mesa de centro y cogió mi teléfono móvil. La noche anterior había vuelto borracho y se me había olvidado cambiar la contraseña. Lucía desbloqueó la pantalla y me puso en la cara los mensajes de la aplicación WhatsApp. Eran mensajes de Valeria, enviados en medio de la noche, con preguntas excesivamente cariñosas. Lucía, conteniendo su ira, preguntó qué socio comercial escribiría mensajes exigiendo atención y cuidado a las 11 de la noche. El desconcierto se transformó rápidamente en una ira que nubló mi razón. Al ser descubierto por mi esposa, en lugar de dar una explicación normal, decidí usar mi poder de proveedor para aplastarla. Le arranqué el teléfono de las manos y lo arrojé con fuerza sobre la mesa. Señalé con el dedo directamente a la cara de Lucía y le grité a pleno pulmón. Dije que Valeria era mi subordinada, una mujer soltera en una situación difícil, y qué tenía de malo que pidiera un poco de ayuda a su jefe. Insulté a Lucía, llamándola una mujer egoísta que no ganaba ni un céntimo y que no entendía las relaciones sociales. Le reproché que yo me dejaba la piel en el trabajo para mantener esa casa, que pagaba las medicinas de Hugo durante meses, mientras ella vivía a mi costa, no conocía su lugar y, encima, se atrevía a montar escenas de celos. Al escuchar la expresión vivir a mi costa, el rostro de Lucía palideció. Se mordió el labio hasta hacerse sangre, y sus dedos entrelazados temblaban. Lucía me dijo que nunca le habría tenido miedo a la pobreza, si tan solo marido y mujer cuidaran juntos del niño. Pero los últimos días, Valeria misma la había llamado. Lucía relató que Valeria había utilizado palabras provocativas, insinuando que yo estaba cansado de ese matrimonio, y que Lucía era un lastre que me impedía desarrollar mi carrera. Al escuchar a Lucía, no le creí. En mis ojos entonces, Valeria era una mujer débil, digna de lástima y que conocía sus límites. Acusé a Lucía de que, por unos celos ciegos, estaba inventando historias a propósito para difamar a Valeria. Di un manotazo en la mesa y declaré rotundamente que si Lucía continuaba con su mezquina costumbre de difundir rumores sobre mi colega, no lo dejaría pasar. Cogí las llaves del coche, dejando a Lucía de pie, petrificada, en medio del salón. Y en mi cabeza solo había furia e irritación hacia mi mujer. Unas agujas invisibles ya habían empezado a clavarse profundamente en nuestro matrimonio. Y quien había encendido esa mecha no era otro que mi propia debilidad, mi vanidad y mis aires de patriarca. Unos días después de aquella pelea doméstica, recibí una llamada urgente de Valeria. Su voz en el teléfono temblaba por los sollozos. Valeria dijo que Lucía acababa de llamarla y le había dado cita en una cafetería para aclarar las cosas. Valeria aseguraba que tenía mucho miedo de que Lucía lo malinterpretara todo y armara un escándalo que dañara su honor y mi reputación. Al escuchar eso, la sangre me hirvió en las venas. No esperaba que Lucía se atreviera a concertar por su cuenta una cita con Valeria para pedirle cuentas. Inmediatamente le ordené a Diego, mi asistente y conductor, que me llevara directamente a la dirección de la cafetería que me había dado Valeria. Cuando crucé el umbral del local, una escena caótica en el balcón del segundo piso captó mi atención. Vi a Lucía de pie, señalando con el dedo a Valeria. Valeria, por su parte, retrocedía continuamente, tapándose la cara con las manos y llorando. Justo cuando subí corriendo, Valeria tropezó con el borde de una mesa y cayó al suelo de madera. Su rodilla se golpeó fuertemente contra la esquina de una silla, dejando un rasguño sangrante. Sin pensarlo ni un segundo, me abalancé para levantar a Valeria. Miré ferozmente a Lucía, y la ira estalló en mí como una llama ardiente. En un lugar concurrido, donde tantos ojos estaban clavados en nosotros, no conservé ni una gota de dignidad para mi esposa. Le grité en voz alta, preguntándole qué clase de circo estaba montando allí, que cómo se atrevía a empujar a una persona hasta hacerla sangrar. Llamé a Lucía una paleta sin educación.
que por aburrimiento en casa inventaba formas de sacar a la gente a la calle para abusar de ella. Lucía se quedó de piedra, con los ojos muy abiertos, llenos de dolor y de un sentido de injusticia. Lucía negaba continuamente con la cabeza, y la voz se le quebraba por la emoción. Intentó explicar que ni siquiera había tocado a Valeria con un dedo, que había sido la propia Valeria quien había escrito la dirección y había obligado a Lucía a acudir allí a la cita. Tras decir solo un par de palabras, Valeria retrocedió por su cuenta y se dejó caer, montando una obra de teatro al ver que yo aparecía. Pero en ese momento, un zumbido resonaba en mis oídos. Miraba la sangre en la rodilla de Valeria, las lágrimas que rodaban por su rostro asustado. Estaba completamente engañado. Rechacé con un gesto todas las explicaciones de Lucía. Le señalé a la cara a mi esposa, y le prohibí que de ahí en adelante interfiriera en la vida de Valeria. Pronuncié cada palabra con claridad, declarando que si a Valeria le pasaba algo, no se lo perdonaría. Lucía me miró sin pestañear, y su mirada pasó gradualmente del pánico y el dolor a la más profunda decepción. No lloró, y no dijo ni una palabra más para justificarse. Lucía se inclinó en silencio. Recogió su desgastado bolso de tela que estaba sobre una silla. Se dio la vuelta y salió de la cafetería con paso rápido. La pequeña figura de mi esposa desapareció poco a poco en el flujo de coches. En aquel momento estaba firmemente convencido de que había actuado correctamente, que había protegido a una persona débil y le había dado a una esposa celosa una lección que recordaría toda su vida. Ayudé con cuidado a Valeria a bajar las escaleras. Pedí al personal de la cafetería que trajera vendas y le lavé la herida. Preferí creer a una mujer calculadora de la calle y pisé sin piedad el orgullo de mi propia esposa, que me había dado un hijo y había renunciado a su carrera para convertirse en mi retaguardia. No tenía ni idea de que la forma en que Lucía se dio la vuelta aquel día fue el comienzo de una tragedia de la que me arrepentiría el resto de mi vida. El incidente en la cafetería provocó una guerra fría en nuestra casa. Durante 3 días seguidos, Lucía no me dirigió la palabra. Seguía preparando la comida, limpiando la casa y cuidando meticulosamente de Hugo. Pero se comportaba como si yo no existiera. Yo también la ignoraba. Mi carácter patriarcal no me permitía ser el primero en dar un paso hacia la reconciliación, especialmente cuando estaba seguro de que la culpa era de Lucía. El viernes por la mañana, estaba sentado en mi despacho de la empresa, revisando listas de precios de materiales, cuando mi teléfono vibró. Había llegado un SMS del banco con una notificación de que en la tarjeta de crédito adicional terminada en 1538, se acababa de realizar un pago exitoso por la cantidad de 1.200 euros en la farmacia de la clínica cardiológica. Mis ojos se clavaron en las cifras de la pantalla. 1.200 euros no era una cantidad pequeña. La furia estalló instantáneamente en mi cabeza. Antes, los gastos de medicinas para Hugo oscilaban alrededor de los 200 o 300 euros al mes. Cada vez que compraba medicamentos caros, Lucía me llamaba y me consultaba, pero hoy había cargado por su cuenta una cantidad tan enorme, sin siquiera dignarse a informarme. En la mente de un hombre rebosante de insatisfacción con su mujer, saqué conclusiones de inmediato. Estaba seguro de que Lucía estaba despilfarrando el dinero a propósito para vengarse de mí por haber defendido a Valeria en la cafetería. Es más, mi mente estrecha me hizo sospechar que estaba sacando dinero a escondidas para enviárselo a sus parientes en aquel pueblo de Toledo. Cuanto más pensaba, más me enfadaba. Me dije a mí mismo que una mujer que no gana dinero, pero que gasta de forma tan derrochadora, ya no podía disfrutar de más indulgencias. Hacían falta medidas drásticas para corregir su comportamiento. Descolgué el auricular del teléfono fijo y llamé directamente a la línea de atención al cliente del banco. Como titular principal, exigí claramente al operador que bloqueara de inmediato la tarjeta de crédito adicional emitida a nombre de mi esposa, para cualquier tipo de operación. Aún sin calmarme, abrí la aplicación bancaria en mi teléfono móvil y transferí todo el saldo de 10.000 euros de la cuenta de débito conjunta, que se usaba para los gastos de la familia, a mi cuenta personal en otro banco. En la cuenta antigua, vinculada a la tarjeta de débito que tenía Lucía, quedaron exactamente 5 euros. El coste de la comisión de mantenimiento. Tras hacer esto, sentí una enorme satisfacción. Quería darle a mi mujer una merecida lección sobre el valor del dinero y el estatus de quien lo gana. Quería que Lucía comprendiera por sí misma que, sin mi sustento, ella y su hijo no podrían sobrevivir de ninguna manera en esta cara capital. Llamé a mi despacho a mi asistente Diego y le pedí que recogiera los documentos. Le dije a Diego que esa noche no iría a casa, y le ordené que me reservara una habitación en un hotel cerca de la empresa,
para que fuera más cómodo resolver asuntos de trabajo. Me recliné en el respaldo del suave sillón de cuero de director y esbocé una sonrisa burlona. Pensé para mis adentros que bastaría con que pasara una sola noche. Y cuando fuera al supermercado a por un manojo de espárragos o un cartón de leche y la tarjeta diera error, Lucía seguramente tendría que humillarse y llamarme llorando. Rogarme que desbloqueara la tarjeta y disculparse por su comportamiento rebelde de los últimos días. Entonces yo regresaría a casa con majestuosidad y restauraría mi dominio absoluto. Pero el hombre propone y Dios dispone. Mi prueba, llena de arrogancia y crueldad, no trajo ninguna disculpa. Solo se convirtió en el prólogo de una noche de tormenta y huracán, una noche fatal que me arrebató a mi pequeña familia y empujó a mi mujer y a mi hijo enfermo a las puertas de la muerte, solo por la estupidez de un esposo horrible. Esa noche, un aguacero sin precedentes azotó Madrid. La lluvia torrencial repiqueteaba contra los cristales blindados de la sala VIP de un lujoso restaurante con karaoke, donde yo estaba sentado, brindando con copas junto a directores y socios. La música a todo volumen ahogaba los truenos del exterior. Valeria estaba sentada muy pegada a mí. Sus suaves manos constantemente me servían comida y me llenaban la copa de ginebra. Su boca no dejaba de soltar bromas, haciendo que toda la mesa estallara en carcajadas. En ese espacio, impregnado con el olor de alcohol caro y humo de cigarrillos, me sentía como un rey. Disfrutaba con embriaguez del respeto de los socios y de la obediencia de mi pequeña amante. Estaba seguro de que, al cortar el oxígeno financiero en casa, le había asestado un golpe mortal al orgullo de Lucía. Esperaba la humillante llamada y las súplicas de sumisión de una esposa que durante todo este tiempo solo había conocido su rincón de la cocina. Pero ni siquiera podía imaginar que, al mismo tiempo que yo proponía brindis, en nuestro apartamento se estaba desencadenando una tragedia monstruosa. Mucho después, a partir de los relatos de Diego y los informes médicos, yo mismo reconstruí, pieza a pieza y bañado en lágrimas, el panorama que vivió mi mujer en aquella cruel noche lluviosa. Eran más de las 11 de la noche. Lucía dormitaba junto al pequeño Hugo, cuando se despertó por su estertor ahogado. Encendió la luz de la mesita de noche y descubrió con horror que su hijo se retorcía en la cama. El niño se agarraba con ambas manos la parte izquierda del pecho, y su pequeña cara se había puesto azul por la falta de oxígeno. La cardiopatía congénita había sufrido una complicación repentina, provocando un espasmo en el pecho. Lucía entró en pánico extremo. No tuvo tiempo de cambiarse de ropa, solo se echó por encima una fina chaqueta, agarró el bolso con los documentos y salió corriendo por la puerta. En la calle caía una lluvia torrencial. Las calles estaban inundadas. No había coches particulares. Y Lucía se quedó bajo la marquesina del portal con su hijo en brazos, agitando la mano desesperadamente, pidiendo ayuda. Tardó casi 20 minutos bajo la lluvia, y el viento en detener un taxi que pasaba. El coche corría a través de la noche, rasgando la cortina de lluvia, dirigiéndose directamente a la clínica privada Gregorio Marañón. Sentada en el asiento trasero, Lucía abrazaba fuertemente el cuerpo cada vez más frío de su hijo, y las lágrimas se mezclaban con el agua de lluvia en sus mejillas. Cuando el taxi se detuvo frente al servicio de urgencias, Lucía cogió a su hijo y corrió hacia el interior, llorando sin parar y rogando a los médicos que salvaran a su niño. El equipo de guardia recibió rápidamente a Hugo. Tras 15 minutos de carrera contra el tiempo, el médico jefe de guardia salió con el rostro extremadamente tenso. Le pidió a Lucía que se calmara y le informó que el equipo había administrado medicamentos especiales contra la insuficiencia cardíaca aguda, manteniendo temporalmente con vida al niño. Sin embargo, el estado de las cavidades del corazón era muy complejo, y era necesario realizar una operación de reemplazo de válvula artificial a la mañana siguiente, para eliminar definitivamente el riesgo de muerte. El médico explicó que se trataba de una válvula biológica americana importada, específica, que no estaba en las reservas del hospital y que no estaba cubierta por la póliza de seguro actual que tenían. Por lo tanto, el médico le exigió a Lucía que bajara inmediatamente a la caja y depositara una fianza de 6.000 euros esa misma noche. El hospital necesitaba ese dinero para tramitar el pedido urgente de compra del material a un proveedor externo, de modo que a la mañana siguiente los cirujanos tuvieran la válvula artificial para la operación. Lucía sentía sin parar. Le temblaban las manos y las piernas. Dijo que sí, convencida de que en la tarjeta de débito para gastos comunes y en la de crédito aún había fondos suficientes. Lucía salió disparada hacia la caja como una flecha. No sabía que el marido, al que siempre había considerado su apoyo, había cortado con sus propias manos el último hilo de vida para ella y su hijo.
Junto a la caja de urgencias, en plena noche, reinaba una atmósfera asfixiantemente tensa. La voz por la megafonía llamando a los pacientes, el repiqueteo de las ruedas de las camillas médicas sobre el suelo de baldosas, y los rostros afligidos de los familiares creaban un cuadro extremadamente duro. Lucía se abrió paso entre la cola y deslizó el recibo para el pago urgente a través de la ventanilla de cristal. La cajera tecleó en el ordenador y nombró la cantidad exacta que había dicho el médico para tramitar el pedido de la válvula importada. Lucía abrió apresuradamente la cremallera de su bolso y sacó la tarjeta de débito con el presupuesto familiar que yo siempre le había confiado. Introdujo la tarjeta en la ranura bajo el cristal y, con voz suplicante, le pidió a la cajera que cobrara inmediatamente los 6.000 euros para llegar a tiempo de hacer el pedido. La cajera pasó la tarjeta por el datáfono. Sonó el pitido de error. El aparato emitió un ticket de transacción denegada. La cajera miró el monitor y le informó a mi mujer que no había fondos suficientes en la cuenta, que quedaban exactamente 5 euros. Lucía se quedó paralizada. Parpadeó varias veces y, con voz temblorosa, le aseguró a la empleada del hospital que en la cuenta familiar siempre había 10.000 euros. Le pidió que pasara la tarjeta de nuevo, pensando que era un fallo de conexión. La cajera pasó pacientemente la tarjeta por segunda vez, pero el ticket volvió a imprimir un error por falta de fondos. La cajera empezó a golpear el bolígrafo contra la mesa, recordando que detrás había muchas más personas esperando su turno. Lucía rebuscó febrilmente en su bolso y sacó la tarjeta de crédito adicional a su nombre. Era la última salvación. Lucía puso la tarjeta en la bandeja, rogando a la cajera que realizara el pago inmediatamente. La cajera introdujo la tarjeta en el terminal. Sonó un pitido inusualmente largo, seguido de un minúsculo ticket con la inscripción Operación denegada. La cajera miró el recibo y devolvió la tarjeta por el hueco del cristal. Con una voz monótona y de protocolo, le informó de que esa tarjeta de crédito había sido bloqueada para cualquier operación a petición del titular principal, y que en ese momento era imposible realizar ningún pago con ella. Las palabras de la cajera golpearon los oídos de Lucía como un mazo. Lucía se quedó clavada en el sitio, la cabeza le daba vueltas. Solo ahora logró atar todos los cabos, la pelea por Valeria, mi actitud rencorosa y los 1.200 euros de las medicinas de aquella mañana. Lucía comprendió de inmediato que la tarjeta de débito vacía y la de crédito bloqueada no eran un error del sistema. Era un castigo deliberado de su marido, con quien compartía la cama. Yo había quemado los puentes. Había cortado todos los flujos financieros para obligar a mi esposa a agachar la cabeza. Lucía se aferró con fuerza al mostrador de granito de la caja, su voz se quebró por el pánico y el dolor. Le suplicó a la cajera que fuera comprensiva y le permitiera firmar un pagaré como garantía de pago, para que el médico pudiera encargar el equipo. Prometió que hasta la mañana siguiente llamaría a sus familiares, encontraría el dinero y lo pagaría todo. Pero las normas de control financiero al comprar equipos médicos del exterior son muy estrictas. La cajera explicó claramente las normas del hospital. Para válvulas importadas tan caras de proveedores externos, se requería obligatoriamente un recibo de pago por adelantado. Solo entonces se podía generar el pedido urgente esa misma noche. Sin el pago, el sistema no permitiría el pedido. Eso significaba que a la mañana siguiente los cirujanos no tendrían el equipo para salvar la vida de su hijo. Al escuchar que su hijo corría el riesgo de perder la oportunidad de oro para la operación por falta de la válvula, Lucía rompió a llorar en medio de la abarrotada sala de espera. Dio unos pasos hacia atrás, mirando las 2 inútiles tarjetas de plástico en sus manos. Aquello fue una puñalada mortal que yo, un marido horrible, había clavado con mis propias manos en mi devota esposa, en el momento en que más necesitaba de mi protección. Mi patriarcado y mi salvaje vanidad habían arrinconado a Lucía y a nuestro hijo en un callejón sin salida. Lucía se dio la vuelta y corrió de nuevo hacia la salida del hospital. Sus piernas debilitadas apenas la sostenían, cargando con una desesperación absoluta. Mientras Lucía luchaba en la frontera entre la vida y la muerte de nuestro hijo en el hospital, yo seguía sentado plácidamente, con las piernas cruzadas, en el sofá de cuero de la sala del karaoke. Varias botellas de alcohol fuerte ya estaban medio vacías. La embriaguez se me había subido a la cabeza, y sentía una excitación sin precedentes. Justo cuando levantaba la copa, celebrando la firma de un nuevo contrato, el teléfono sobre la mesa de cristal se iluminó de repente y vibró con fuerza. Desvié la mirada hacia la pantalla. La palabra esposa parpadeaba continuamente junto a la melodía de la llamada entrante. Las comisuras de mis labios se curvaron en una sonrisa sarcástica. Pensé para mis adentros que, como era de esperar, en cuanto le corté la financiación,
No habían pasado ni 24 horas, y esa mujer dependiente ya me estaba llamando presa del pánico. Seguramente Lucía iba a ir al supermercado, o quería pagar alguna nimiedad para el niño en el hospital. Pero había descubierto que la tarjeta estaba bloqueada, y había tenido que tragarse su orgullo. Mi arrogancia no me permitió contestar de inmediato. Quería prolongar ese castigo un poco más, para que Lucía sintiera el estatus de quien hace el dinero. Pulsé el botón de rechazar. Puse el teléfono boca abajo, y seguí brindando con todos. Pero apenas unos segundos después, el teléfono volvió a vibrar sin parar. La luz de la pantalla, reflejándose en la mesa de cristal, atrajo la atención de toda la sala. Valeria, que estaba sentada a mi lado, inclinó la cabeza y me miró con expresión inquisitiva. Frunció el ceño, mostrando su descontento, y pasó su mano sobre la mía. Valeria me susurró al oído, con una voz coqueta pero llena de incitación. Me reprochó que estuviera en una reunión importante y que mi mujer en casa estuviera llamando constantemente, haciéndole perder prestigio al director. Valeria dijo que las mujeres, de aburrimiento en casa, se vuelven desconfiadas, y que Lucía probablemente estaba celosa otra vez, y quería comprobar con quién estaba, por eso llamaba sin parar. Al final, Valeria llenó a propósito un vaso entero de ginebra, y me lo acercó, diciéndome que apagara el teléfono por completo, para que hoy los chicos pudieran beber tranquilamente, y que dejara los asuntos de casa para mañana. Las dulces y manipuladoras palabras de Valeria dieron justo en el blanco, golpeando mi estado de irritación. Sentí que Valeria tenía toda la razón. Un hombre así, pilar de la familia como yo, no debía permitir que su esposa lo controlara tan estrictamente. Cogí el teléfono. Mantuve presionado el botón de encendido con el pulgar, sin siquiera mirar los mensajes perdidos. La pantalla se apagó. Tiré el teléfono en un rincón del sofá. Levanté el vaso y bebí hasta el fondo, cortando por completo cualquier conexión con el mundo exterior. No tenía ni idea de que, al otro lado de la línea, Lucía estaba apoyada en la fría pared frente a la sala de cuidados intensivos. Sus manos temblorosas apretaban el teléfono contra su oreja. Era la 11ª vez que me llamaba. Cada largo tono de llamada era una esperanza que se hacía añicos. Lucía no llamaba para pedir dinero para la compra, ni para montar una escena de celos. Llamaba para rogarme que desbloqueara la cuenta y conseguir el dinero para salvar la vida de su propio hijo, que parpadeaba como una vela en el viento. En la 11ª vez, el contestador automático informó de forma desapasionada que el teléfono al que llamaba estaba apagado o fuera de cobertura. Esa voz fue como un cuchillo cruel que cortó el hilo de esperanza de Lucía. Sin rendirse, Lucía buscó febrilmente en sus contactos el número de Diego, mi asistente y conductor. Diego conocía toda la agenda de su jefe. ¿Y si no se me podía encontrar a mí? Él era el único salvavidas. Pero los largos tonos sonaban y se apagaban en el vacío. Nadie contestaba al otro lado. Lucía no sabía que, desde el principio del banquete, yo le había ordenado a Diego que pusiera su teléfono en silencio, que hiciera guardia en el pasillo, y que bajo ningún concepto pasara a la sala llamadas que pudieran arruinar la diversión de sus superiores. Mi patriarcado y mi despotismo habían cortado con mis propias manos todas las vías de salvación de mi mujer y mi hijo. Ella bajó lentamente el teléfono. Ya no le quedaban lágrimas. El sentimiento de abandono, de estar acorralada contra la pared, volvió vacía la mirada de Lucía. Lucía se dio cuenta de la cruel verdad. En ese preciso momento, estaba completamente sola. Si ella se derrumbaba, Hugo no tendría ninguna oportunidad de entrar en el quirófano al día siguiente. La vida de su hijo no podía depender de un padre desalmado que se emborrachaba en algún lugar. Lucía se secó las lágrimas de la cara, decidida a caminar sola hacia la oscuridad para encontrar la salvación de su hijo. Regresó al servicio de urgencias, juntando las manos ante la enfermera de guardia. Le suplicó que vigilara a Hugo un minuto, prometiendo que volvería de inmediato con la cantidad necesaria para encargar el equipo. Sin esperar a que la enfermera asintiera, Lucía se dio la vuelta y salió corriendo por las puertas del hospital, lanzándose hacia el manto blanco de la lluvia de aquella noche invernal en Madrid. Corrió bajo la lluvia por la larga avenida que bajaba del hospital. Ya era pasada la medianoche, todas las tiendas estaban cerradas a cal y canto. Solo la tenue luz de las farolas caía sobre los charcos de agua. Lucía miraba a su alrededor, intentando encontrar aunque fuera un rayo de esperanza. Al final de un cruce, apareció el letrero de un local de compro oro y microcréditos al instante, parpadeando con una luz roja que hería la vista. La persiana metálica estaba a medio cerrar. Lucía, sin dudarlo un segundo, corrió hacia allí con todas sus fuerzas.
En el interior, un tipo corpulento y tatuado, con el torso desnudo, estaba sentado con las piernas cruzadas, fumando y mirando la pantalla del ordenador. Al ver a Lucía, empapada hasta los huesos y con el pelo despeinado, asintió y preguntó si iba a empeñar el coche o si necesitaba dinero. Lucía se acercó al mostrador de cristal, quitándose con manos temblorosas el anillo de bodas de oro de 18 quilates de su dedo anular. Era un anillo que yo había comprado a toda prisa en una pequeña joyería antes de nuestra boda. No valía mucho, pero Lucía siempre lo había atesorado, llevándolo durante años sin quitárselo un solo día. Lucía puso el anillo sobre el cristal, suplicando empeñarlo para obtener inmediatamente dinero en efectivo y encargar la válvula artificial para su hijo. El dueño del local cogió el anillo, lo miró a la luz de la lámpara y lo arrojó de vuelta sobre la mesa. Torció los labios, criticando el oro por sus impurezas y su bajo peso, y dijo que como mucho, le daría 120 euros por él. Esa cantidad era una gota en el océano comparada con los 6.000 que exigía el hospital. Lucía entrelazó las manos con desesperación. Miró al hombre tatuado y le preguntó si daban préstamos sin aval, solo con el documento nacional de identidad. El hombre esbozó una sonrisa siniestra, entregándole a Lucía un folio impreso con las condiciones de un microcrédito. Le dijo directamente que era un préstamo urgente con intereses diarios. La tasa de interés era de 5 euros por cada 100 euros al día. Los intereses del primer mes se descontaban inmediatamente del importe del préstamo. Si pedía 6.000 euros, recibiría en mano menos de 5.000. El resto iría para pagar el primer mes de intereses. Además, Lucía no tenía ningún aval de valor, por lo que él la obligó a dejar su DNI y una copia del libro de familia de Hugo. Obligó a Lucía a firmar un pagaré con condiciones abusivas. Y no se detuvo ahí, sino que sonrió de forma macabra y se acercó más, tamborileando los dedos sobre la mesa en tono amenazante. Le dejó claro que sabía que el marido de Lucía era el director de una empresa de construcción con oficinas en el centro de la ciudad. Le advirtió que si no pagaba la deuda y los intereses a tiempo, enviaría a sus matones con botes de spray para hacer pintadas en la empresa de su marido. Destrozarían el lugar y avergonzarían su negocio. La amenaza golpeó el punto más débil: la carrera y el orgullo de su marido, haciendo que Lucía se estremeciera. Pero no tenía elección. Estando en la frontera de la vida o la muerte de su hijo, una madre puede sacrificarlo todo, incluso arriesgarse a enfrentarse a las terribles consecuencias de esos mafiosos. Decididamente sacó su DNI, lo puso sobre la mesa, cogió un bolígrafo y firmó el pagaré, sin siquiera leerlo. Lucía se resignó a poner su seguridad en manos de usureros, con tal de que su hijo tuviera la válvula para la operación de la mañana. Apretando en sus manos un grueso fajo de billetes, envuelto en una bolsa impermeable, Lucía corrió de vuelta al hospital bajo la lluvia. Se abalanzó sobre la caja y volcó todo el dinero sobre la mesa, exigiendo que le dieran el recibo. Cuando la cajera estampó el sello rojo que confirmaba la recepción del dinero, Lucía corrió con el justificante hasta la administración para entregárselo al médico. En cuanto vio que el médico tomaba el recibo, asentía confirmando el pedido urgente de la válvula y empezaba a preparar el protocolo de la operación para Hugo. Las fuerzas de Lucía se agotaron por completo. Se dejó caer al suelo en el pasillo, apoyando la espalda en la pared blanca y respirando con dificultad. Mi esposa había cambiado aquel dinero manchado de sangre por su honor y su seguridad. Mientras que yo, el que debía haber asumido esa responsabilidad, me emborrachaba con mi amante, embriagado por la ilusoria autoridad de ser el hombre que traía el dinero. 2 días después de aquella noche de tormenta, me desperté en las sábanas blancas de un hotel de lujo cerca de la empresa. La noche anterior había bebido demasiado y había decidido alquilar una habitación, importándome un bledo volver a casa. El cansancio de la resaca desapareció poco a poco cuando me metí bajo la ducha caliente. De pie frente al espejo, me afeitaba y tarareaba una melodía conocida. De excelente humor. No sentía el más mínimo sentimiento de culpa ni preocupación por mi mujer y mi hijo. En mi estrechez de miras, estaba seguro de que Lucía lo había pasado fatal sin un céntimo de dinero en esos 2 días. Me puse un traje recién planchado de la lavandería del hotel, preparándome para bajar al vestíbulo a desayunar en el buffet libre, y luego conducir sin prisas hasta la oficina. Todo en mis ojos iba según el guión perfecto. El negocio prosperaba. Y a mi lado estaba Valeria, que sabía cómo halagar mi ego masculino. Entré en el despacho de dirección. Me senté en el sillón y di un sorbo al café caliente que acababa de preparar la secretaria. Pulsé el botón del interfono en el escritorio, llamando al asistente Diego para que me informara de la agenda del día. Diego abrió la puerta y entró,
apretando contra sí una carpeta con documentos. Su aspecto era tímido y tenso, más de lo habitual. No le di importancia a su extraño comportamiento. Solo me recosté en la silla, crucé las piernas y le pregunté con tono condescendiente. Le pregunté a Diego si había habido alguna noticia de casa en estos días. Me reí burlonamente y le pregunté si mi esposa, la que se quedaba en casa, se había dignado a llamarle para pedirle favores o enviarle un mensaje con disculpas para que yo desbloqueara la tarjeta de crédito. Le dije a Diego que una mujer mantenida debía conocer su lugar. Bastaba con dejarla sin dinero un par de días, a ver si Lucía se atrevía a seguir levantando la voz y a intentar controlar mis relaciones sociales. Exponía complacido mi filosofía sobre cómo educar a una esposa, esperando las adulaciones de mi asistente. En mi cabeza ya había madurado un escenario. Esa misma noche volvería a casa y me plantaría ante Lucía en pose de benefactor. La reñiría como es debido. La obligaría a prometer que nunca más se metería en mis asuntos con Valeria, y solo entonces llamaría al banco y desbloquearía la tarjeta. Pensaba para mis adentros. Una mujer que no se despega de los fogones se morirá de hambre sin su marido. De todos modos tendrá que caer de rodillas y admitir su culpa. Pero, en respuesta a mi entusiasmo, Diego no sonrió ni me dio la razón, como hacía habitualmente. Se quedó clavado en medio del despacho, con el rostro notablemente pálido. Sus manos apretaban con fuerza la carpeta de plástico. Sus labios se movían. Pero no podía pronunciar ni una palabra. El desconcierto de Diego hizo que la sonrisa se me borrara de la cara. Fruncí el ceño. Me incorporé en el sillón y le exigí irritado que me informara si había pasado algo, en lugar de quedarse ahí como un pasmarote. Yo seguía convencido de que, en el peor de los casos, Lucía había cogido al niño y se había ido a casa de su madre en el pueblo de Toledo para montar una escena, un viejo truco de mujeres. Diego tragó saliva y se acercó lentamente a mi escritorio. No me entregó el informe, sino que sacó del bolsillo su teléfono móvil personal. Con manos temblorosas, Diego desbloqueó la pantalla. Con la cabeza gacha y la voz quebrada, me informó. La otra noche, por orden mía, había puesto su teléfono en silencio, y se había perdido decenas de llamadas con súplicas de ayuda de mi esposa. Y aquella mañana, al ver las notificaciones de llamadas perdidas, había llamado en pánico a un conocido suyo que trabajaba en el departamento de facturación del hospital infantil, y se había enterado de la pesadilla ocurrida. Deslizó el teléfono hacia mí y me pidió en voz baja que leyera yo mismo aquellos mensajes. La atmósfera en el despacho se volvió repentinamente aterradora y silenciosa. Cogí el teléfono de Diego, concentrando mi mirada en la conversación en la pantalla. No podía ni imaginar que, unos segundos después de leer esas líneas, todo mi falso orgullo y mi máscara de arrogancia patriarcal se harían añicos, sumergiéndome en días de un arrepentimiento profundísimo, que ya no podría remediar. Miraba los mensajes. La persona que le escribía a Diego era un antiguo compañero de universidad que ahora trabajaba en facturación en el Hospital Gregorio Marañón. Las líneas describían claramente cada detalle de aquella noche lluviosa de hacía 2 días, haciendo que me temblaran las manos. El antiguo compañero detalló todos los acontecimientos. Escribió: Diego, tu jefe ha bloqueado las cuentas. Hugo tuvo un ataque de insuficiencia cardíaca, y lo trajeron en ambulancia. El equipo médico exigía el dinero para comprar la válvula externa para la operación. Lucía dio la tarjeta, pero el terminal dio error. La tarjeta estaba bloqueada. Ella no tenía ni un céntimo para la fianza. Estuvo llorando y suplicando en el pasillo, y luego salió corriendo a la calle bajo la lluvia y pidió un microcrédito a unos usureros. La operación fue un éxito ayer por la mañana. Le salvaron la vida al niño. Pero esta mañana Lucía pidió el alta y desapareció con él. Leí y releí esas líneas infinidad de veces. Mi cabeza se quedó en blanco. Una sensación de pánico salvaje me oprimió el pecho. Levanté la mirada hacia Diego, con la esperanza de que dijera que era solo una broma de mal gusto. Pero Diego solo bajó la cabeza, evitando mi mirada. Diego añadió que su amigo había reconocido a Lucía, porque el año pasado la había visto en la cena de Navidad de la empresa. Al ver en qué situación tan desesperada se encontraba la mujer del jefe, le hizo discretamente una foto al recibo del pago urgente, y le escribió a Diego. El guión de educar a mi esposa con el dinero, del que tan orgulloso estaba, se convirtió en un instante en un arma venenosa que estuvo a punto de matar a mi propio hijo. Recordé la noche en que bebía con los socios, mientras Lucía me llamaba una docena de veces, y yo apagaba el teléfono sin piedad. La imagen de mi mujer, corriendo bajo la lluvia para pedir dinero a unos mafiosos para la operación que salvaría a nuestro hijo, afloró en mi mente, dejándome sin respiración,
El orgullo del hombre que gana el dinero de repente se volvió absurdo y patético. Tiré el teléfono sobre la mesa, dejando caer también la carpeta con los documentos al suelo. Salté de la silla de dirección, agarré las llaves del coche y salí corriendo del despacho. Sin prestar atención a las miradas atónitas de los empleados, me precipité hacia el aparcamiento subterráneo. Arranqué el coche, pisé el acelerador y salí volando a la calle. El denso tráfico en las calles de Madrid me parecía ahora un obstáculo gigante y enloquecedor. Tocaba el claxon sin parar. Me metía por cualquier hueco. Me saltaba los semáforos en rojo en los cruces. En el fondo de mi alma solo rezaba para que Lucía hubiera llevado al niño a casa, para que estuviera enfadada y me gritara, con tal de que estuvieran allí, esperando a que yo llegara para pedir perdón. Intentaba engañarme con el pensamiento de que una mujer con un niño recién dado de alta no podía haber ido muy lejos. Lucía tenía que pasar obligatoriamente por el piso para recoger sus cosas. El coche se detuvo con un chirrido frente al portal. Corrí hacia el ascensor y apreté frenéticamente el botón de nuestra planta. En cuanto se abrieron las puertas, giré con fuerza la llave en la cerradura. La puerta se abrió de golpe. Pero lo que vi no fue la cálida luz de la cocina ni la conocida tos de Hugo. Un silencio aterrador envolvía todo el salón. Hacía frío en la casa. No había sombra de nadie. Me descalcé a toda prisa y entré. El zapatero junto a la puerta estaba vacío. No estaban las bailarinas de Lucía ni las zapatillas de Spiderman que pertenecían a Hugo. Corrí al dormitorio principal, luego a la habitación del niño, abriendo de par en par las puertas de los armarios. Todas las pertenencias de madre e hijo, desde los pijamas hasta el desgastado bolso de Lucía, habían desaparecido sin dejar rastro. Incluso las medicinas, jeringuillas y vendas que solían estar en la mesita de noche, habían sido recogidas por completo. El vacío bostezaba en cada rincón de la casa, confirmando el hecho de que mi esposa se había ido para siempre. Volví a la zona del comedor en la cocina. En medio de la mesa reposaba un folio blanco, pisado por un manojo de llaves. Eran las llaves que le di a Lucía el día que nos mudamos allí. Alargué la mano y cogí el papel. Todo se oscureció ante mis ojos cuando leí el texto en negrita de la parte superior. Demanda de divorcio. Todos los datos sobre los bienes gananciales y la custodia estaban claramente rellenados. Ella no exigía ningún bien. No pedía pensión alimenticia. Solo el derecho a la custodia exclusiva de Hugo. La tinta azul de la firma de Lucía aún parecía fresca. Junto a la demanda había un pequeño papel rosa del tamaño de la palma de una mano. Lo cogí. Era un recibo del local de compro oro de la calle cercana al hospital. Nombre del prestatario: Lucía. Objeto empeñado: anillo de oro de 18 quilates. Importe del préstamo: exactamente 120 euros. Sosteniendo ese recibo en mis manos, sentí cómo se me oprimía el pecho. El anillo de boda que le había regalado en el pasado, lo único que nos unía como marido y mujer, había tenido que quitárselo y venderlo presa de la desesperación. Mi crueldad había acorralado a una mujer que toda su vida solo había tolerado y obedecido, empujándola a dar ese paso extremo. Saqué mi teléfono e inmediatamente marqué el número de mi suegra en el pueblo. Pasó mucho tiempo antes de que descolgaran al otro lado. Empecé a hablar precipitadamente, preguntando con voz temblorosa si Lucía y su nieto habían ido a visitarla. Mi suegra respondió con un tono frío y cortante, que nunca le había escuchado antes. Me dijo que no volviera a llamar a ese número, que Lucía no estaba con ella. Me llamó cruel. Un desagradecido. Dijo que con el dinero me había echado a perder y había abandonado a mi mujer y a mi hijo en su peor momento. Declaró directamente que, estuvieran vivos o muertos, no era asunto mío, que no los buscara para no ensuciarles la vista. Le rogué, presa del pánico, que me diera la dirección para poder ir a recogerlos. Pero mi suegra me colgó. Volví a llamar inmediatamente. Pero escuché el mensaje de que el abonado había bloqueado mi número. Me quedé atónito en medio de la cocina vacía, con la cabeza entre las manos. Un hombre que ostentaba el título de director, que siempre se daba golpes de pecho, orgulloso de mantener a su familia, ahora se había quedado sin nada. Había perdido a su familia solo por su despotismo y su salvaje vanidad. Durante toda la semana siguiente, dejé de lado todos los asuntos de la empresa, rondando por las calles como un loco en busca de mi esposa y mi hijo. Recorrí todos los hospitales grandes y pequeños de la ciudad, preguntando a cada enfermera de guardia con una foto de Hugo si había ingresado algún paciente así. Como respuesta solo recibía negaciones con la cabeza. Lucía había cortado todos los contactos por iniciativa propia. Su antiguo número estaba constantemente apagado.
Fui a la vieja residencia de estudiantes donde vivían las amigas de universidad de Lucía, pero nadie sabía a dónde se había mudado. Al atardecer, con el recibo rosa en la mano, encontré aquel local de compro oro en la bulliciosa calle. El dueño tatuado seguía sentado igual, con las piernas cruzadas y fumando. Puse 200 euros en efectivo sobre la mesa y exigí recuperar el anillo de bodas de mi esposa. Calculó los intereses, sacó de la caja fuerte el fino anillo de oro y lo arrojó sobre el cristal haciendo ruido. Yo sostenía el anillo en mis manos, un pequeño círculo de metal que se perdía en mi palma. ¿En qué terrible situación tuvo que encontrarse Lucía para apretar los dientes y empeñar aquel único recuerdo por los miserables 120 euros? Le pregunté al dueño sobre el préstamo rápido de 6.000 euros. Abrió el libro de deudas, se rió y confirmó que Lucía había pedido esa cantidad. Pero a la mañana siguiente alguien trajo el dinero en efectivo y liquidó por completo la deuda y los intereses de demora. Incluso bromeó, diciendo que mi mujer era una valiente, por atreverse a jugar con la mafia por su hijo. Comprendí vagamente que Lucía debía de haber vendido algo de valor a toda prisa, o había pedido prestado a amigos cercanos, para deshacerse de todas las deudas de una vez por todas, y no tener nada que ver conmigo ni con las consecuencias de mi estatus de director. Al volver al piso vacío, empecé a revisar los cajones que había dejado Lucía. En el fondo del cajón del tocador, encontré una libreta desgastada. Era el cuaderno en el que Lucía anotaba los gastos diarios y los horarios de las medicinas de Hugo. Cada página estaba llena de números, sumas y restas, detallados hasta el último céntimo en verduras y pescado. Al lado había anotaciones minuciosas sobre los síntomas de la enfermedad de nuestro hijo. Las recomendaciones del médico estaban cuidadosamente escritas con bolígrafo rojo. Al ver su conocida caligrafía, me di cuenta con amargura de que mi esposa nunca había gastado dinero en sí misma. Todo el dinero de aquella tarjeta de crédito, que yo siempre había considerado una limosna mía, se iba en pagar el hospital y las medicinas, con la esperanza de salvar a nuestro débil niño. Me dejé caer exhausto sobre el frío parqué. Hundí mi rostro en la libreta y rompí a llorar. Lágrimas tardías de arrepentimiento rodaban por mis mejillas. Comprendí lo estúpido que había sido al usar el dinero para medir el amor conyugal. Me había dado el derecho de decidirlo todo, llamando constantemente a mi mujer una mantenida. Pero en realidad, era Lucía quien había sido el pilar de esta familia, cargando sobre sí todos los dolores y preocupaciones para que yo pudiera construir mi carrera tranquilamente. Ahora, cuando mi carrera estaba en la cima, me había quedado solo. Todos los días después del trabajo, me subí al coche y conducía sin rumbo por las calles de Madrid, sin quitar los ojos de las cafeterías de las aceras, esperando un milagro, ver la delgada figura de mi esposa y a mi pequeño hijo. Pero aquella ciudad era demasiado grande, y la traición y el dolor que había causado eran demasiado profundos para que pudieran curarse fácilmente. Mientras yo me volvía loco por el dolor de haber perdido a mi familia, Valeria seguía aferrándose a mí sin ninguna vergüenza. Ignoraba por completo que Lucía se había ido, y seguía interpretando el papel de la amante pequeña y débil que necesitaba protección. Esa mañana llegué a la empresa y me dejé caer pesadamente en el sillón, con la cara demacrada y la barba crecida. Valeria abrió la puerta y entró con un vestido de marca nuevo, desprendiendo el aroma a un perfume caro. No prestó atención a mi aspecto sombrío, se acercó y me reprochó con coquetería que llevara varios días sin escribirle ni llamarla. Incluso exigió con remilgos que la llevara a un centro comercial a comprar un teléfono nuevo, porque el viejo le iba lento. Al ver la cara hipócrita de Valeria, el asco me subió a la garganta. Justo cuando iba a echarla, el contable jefe llamó a la puerta. Parecía muy tenso, con una carpeta de documentos en las manos. El contable miró de reojo a Valeria, y luego me informó directamente. Señaló que no había ingresado en la cuenta de la empresa un pago de 10.000 euros de un socio proveedor de materiales de construcción. Tras investigar, el socio confirmó que había transferido esa cantidad a una cuenta personal por petición de la gerente de ventas, Valeria. El contable puso sobre la mesa una copia de la transferencia como prueba irrefutable. Al escuchar esto, la cara de Valeria cambió de color instantáneamente. Retrocedió varios pasos y empezó a tartamudear excusas. Que seguro que el cliente se había equivocado de cuenta, o que había sido un fallo del banco. Me levanté bruscamente. Cogí el extracto bancario, di un fuerte golpe en la mesa, y le grité a la cara a Valeria, arrancándole la máscara. Le dije claramente que lo había comprobado todo, que sabía que había utilizado el nombre de una empleada de la empresa, y su ambigua relación con el director para engañar al cliente y quedarse con el dinero para el juego y sus gastos personales. Señalé la puerta, desenmascarando la desvergüenza de una parásita que jugaba el papel de víctima lastimosa. Ya no lloró,
sino que empezó a discutir descaradamente. Declaró que ese dinero era una compensación por daños morales por los días que me había servido, y había entretenido a mis clientes. Al escuchar esa insolencia, comprendí lo ciego que había estado. Había cambiado a una esposa devota y trabajadora por una estafadora codiciosa que no se detenía ante nada para sacar dinero. Mi estupidez me había costado demasiado cara. Descolgué el teléfono fijo y marqué fríamente el número de la Policía Nacional. Le declaré a Valeria sin rodeos que si ese mismo día no le devolvía los 10.000 euros al cliente, presentaría inmediatamente una denuncia por estafa y apropiación indebida. Al mismo tiempo, le ordené al contable jefe que redactara inmediatamente su carta de despido, que le retirara la tarjeta de acceso y que pidiera a seguridad que la echara del edificio. Valeria palideció de miedo, agarró apresuradamente su bolso de marca y salió corriendo del despacho. Al ver su figura desaparecer en la distancia, me dejé caer sin fuerzas en la silla. La verdadera mantenida había sido descubierta y castigada, pero a la buena esposa que había echado de mi lado, ya no era posible recuperarla. El tiempo vuela. Sin esperar a nadie. Imperceptiblemente pasaron 3 años desde aquella noche lluviosa que me arrebató a mi pequeña familia. Cumplí 38 años. La empresa de construcción bajo mi dirección creció, abriendo múltiples sucursales en las regiones vecinas. El dinero en las cuentas bancarias era cada vez mayor, pero yo ya no encontraba ninguna alegría en esas cifras sin alma. Desde el día que Lucía se fue con nuestro hijo, cambié completamente mi estilo de vida. Abandoné la costumbre de deambular por bares y beber con clientes hasta el amanecer. Las fiestas desenfrenadas fueron sustituidas por rápidas firmas de contratos en la oficina. Diego seguía trabajando como mi asistente y conductor. Pero yo lo trataba a él y a todos los empleados con respeto y tranquilidad. Y no con aquel tono arrogante de jefe que solía tener. Comprendí que el poder y el dinero no traen verdadero respeto si el líder carece de alma y comprensión. Cada fin de semana, en lugar de jugar al golf o viajar, conducía yo mismo hasta el Hospital Infantil Gregorio Marañón. Me había puesto en contacto con el Departamento de Trabajo Social del hospital, había establecido un fondo benéfico a nombre de mi hijo, y transfería fondos regularmente para pagar operaciones de niños de familias sin recursos con cardiopatías. Cada vez que miraba a los niños pálidos a los que llevaban al quirófano, se me encogía el corazón. No hacía caridad para que la gente me elogiara, sino únicamente para apaciguarme a mí mismo de alguna manera. En el fondo de mi alma, siempre albergaba la débil esperanza de que, tal vez gracias al dinero que donaba hoy, alguna organización también salvaría a mi Hugo en algún lugar lejano. Oh, si tenía suerte. Podría encontrarme por casualidad con mi mujer y mi hijo cuando fueran al hospital a una revisión. Sin embargo, todos los intentos por encontrar a Lucía durante aquellos 3 años habían acabado en un callejón sin salida. Era como si se hubiera evaporado de la ciudad. A pesar de ello, me negaba rotundamente a mudarme. El piso de lujo, que una vez fue nuestro nido, permanecía exactamente igual que el día en que Lucía se fue. Todos los fines de semana yo mismo cogía la fregona, limpiaba los suelos de cada habitación y quitaba el polvo del tocador vacío. Conservé el viejo delantal de Lucía, que seguía colgado en la cocina, y coloqué cuidadosamente los libros de recetas en la estantería. Por las noches, me preparaba un té negro, y me sentaba a solas en el sofá del salón. Había tanto silencio que escuchaba claramente el tic-tac del reloj de pared. En esos momentos, la imagen de la cena enfriándose, la delgada espalda de mi esposa y la tos de nuestro hijo volvían a mi memoria una y otra vez, atormentándome hasta el insomnio. Me había resignado a la soledad y al arrepentimiento más profundo, considerándolo una justa condena a cadena perpetua, para un marido horrible y patriarcal, que había perdido despiadadamente el tesoro más valioso de su vida. Una tarde de domingo en agosto, fui conduciendo hasta Alcalá de Henares para comprobar el progreso de las obras de un nuevo centro comercial. La revisión de la documentación y los materiales terminó antes de lo previsto. Cuando salí por la puerta de la obra, unas nubes negras habían cubierto el cielo, y de repente, se desató un aguacero de verano torrencial. El viento azotaba el parabrisas con tal cantidad de agua que los limpiaparabrisas, funcionando a máxima velocidad, no daban abasto. Me desvié hacia el arcén y aparqué bajo la ancha marquesina de una hilera de pequeñas tiendas para esperar a que pasara la tormenta. Alrededor se agolpaban tiendas de alimentación y de ropa. Mi mirada se detuvo por casualidad en una tienda de ropa de mujer llamada Magnolia, situada a solo unos pasos de mi coche. El escaparate era pequeño, pero estaba decorado con mucho gusto en tonos claros de madera. A través del cristal transparente, vi una cálida luz amarilla en el interior. Una mujer colocaba diligentemente los pliegues de un vestido que llevaba puesto un maniquí.
Su largo cabello estaba recogido ordenadamente en la nuca, con una simple pinza de pelo. Cuando sonó la campanilla de la puerta, anunciando la llegada de un cliente, la mujer se dio la vuelta y saludó apresuradamente. Mi corazón se detuvo de repente en mi pecho, todo a mi alrededor pareció desdibujarse. Y en mis ojos solo quedó ese rostro tan dolorosamente familiar. Era Lucía, mi exmujer, a la que había buscado sin éxito por toda la ciudad durante 3 años. Y ahora estaba a unos pocos pasos de mí, detrás del cristal del coche. Lucía había cambiado tanto. Ya no era aquella ama de casa sumisa, vestida con ropa descolorida que olía a aceite, con una cara eternamente triste y resignada. La Lucía actual llevaba un elegante vestido plisado de color beige, con un maquillaje ligero, irradiando la confianza y el brillo de una mujer que había tomado las riendas de su vida. Sus movimientos, cuando ayudaba a la clienta a elegir la tela, eran muy profesionales y rápidos. La sonrisa luminosa en sus labios al acompañar a la compradora a la puerta era una que nunca había visto en todos los años de nuestra vida en común. Me quedé clavado en el asiento del conductor. Mis manos apretaban el volante con tanta fuerza que los nudillos se me pusieron blancos. La nostalgia acumulada durante 3 años, el extremo arrepentimiento y una alegría ciega se mezclaron, quemándome los ojos. Quería abrir la puerta del coche de inmediato, irrumpir en la tienda, abrazarla y pedirle perdón. Pero mis piernas parecían de plomo, clavándome en el suelo. Tuve miedo. Tenía miedo de que la aparición repentina del hombre que le había causado tanto dolor destruyera por completo esa vida tranquila que Lucía había construido con tanto esfuerzo. Solo pude quedarme sentado allí, capturando ávidamente cada gesto y mirada de mi esposa a través de la cortina de lluvia, hasta que se encendieron las farolas. A la mañana siguiente, cancelé todas mis reuniones en la empresa. Aparqué en la calle, frente a la tienda Magnolia, y esperé 2 horas. Al ver cómo Lucía colgaba en el tirador de la puerta el cartel de abierto, me armé de valor, salí del coche y crucé la calle. El tintineo de la campanilla sobre la puerta resonó cuando entré. Lucía estaba sentada en la caja, haciendo anotaciones en un libro de registro. Esbozó una sonrisa profesional y dijo: «Bienvenido. ¿Busca alguna blusa o ropa de mujer para regalar?». Apenas esas palabras salieron de sus labios. La sonrisa se congeló al instante. La libreta se le cayó de las manos sobre el mostrador. Lucía, con los ojos muy abiertos y conmocionados, me miraba como a un extraño que hubiera caído del cielo. Yo di un paso adelante temblando, y mi voz se quebró por la emoción. «Lucía, soy yo. ¿Cómo habéis vivido tú y nuestro hijo en estos 3 años?» No tuve tiempo de terminar de hablar, porque Lucía demostró un autocontrol asombroso. Recogió la libreta, y su rostro se volvió absolutamente frío y distante. Me miró directamente a los ojos y pronunció con voz monótona, sin una gota de emoción: «Disculpe. En esta tienda no hay ninguna Lucía para usted. Si quiere comprar ropa, elija, si no, le pido que salga, no me moleste mientras trabajo». Justo en ese momento, de la pequeña habitación detrás de la caja salió corriendo un niño regordete. Llevaba una camiseta con el logo de Superman. Sostenía en la mano un coche de juguete y gritaba mientras corría: «Mamá, mira, le he puesto la rueda». Me quedé paralizado mirando al niño. Era Hugo, mi hijo. Había pegado un estirón. Sus mejillas estaban sonrosadas y sanas. Su tez era clara. Ya no había labios azules ni debilidad como en el pasado. Al ver a mi hijo saltar y correr, mi alma se llenó de una felicidad infinita. Me agaché apresuradamente y le tendí los brazos al niño. «Ven con papá, hijo». Al escuchar una llamada desconocida, el niño se detuvo, parpadeando y mirándome con curiosidad. Pero antes de que pudiera reaccionar, Lucía se acercó rápidamente, tiró de la mano de Hugo con firmeza y lo escondió detrás de su espalda. Le acarició la cabeza a su hijo y dijo claramente: «Este señor se ha equivocado de puerta. Cariño, vamos adentro a desayunar, que mamá tiene que trabajar». Las palabras de Lucía me atravesaron el corazón, privándome por completo del derecho a ser padre que tanto anhelaba compensar. No me insultó, no se enfadó. Pero aquel frío rechazo demostraba que la frontera entre nosotros se había convertido en un muro inexpugnable, imposible de derribar. Miré en silencio cómo las figuras de madre e hijo desaparecían tras la cortina de tela, comprendiendo que el precio que tendría que pagar por mi orgullo pasado era verdaderamente desorbitado. Tras recibir un rechazo tan contundente de Lucía, no me rendí. Sabía que no tenía derecho a exigir un perdón inmediato, pero estaba firmemente decidido a usar mi sinceridad para ir curando gradualmente las heridas de su alma. Desde ese día, cada tarde después del trabajo,
Aparcaba mi coche en la esquina de enfrente y observaba en secreto la tienda de Lucía. Descubrí que en la vida de una madre soltera, por muy independiente que fuera, había muchas dificultades y disgustos. Una vez, se rompió una tubería en la tienda, y el agua se derramó por todo el suelo. Al ver que Lucía no conseguía contactar con un fontanero, llamé de inmediato a un equipo profesional de fontaneros de mi empresa, para que arreglaran la avería en 30 minutos. Y pagué por adelantado todos los gastos. En los días de tormenta, le pedía a un repartidor que llevara comidas calientes a la tienda, prohibiéndole estrictamente dar el nombre del remitente. Cuando llegó el momento de preparar a Hugo para el nuevo curso escolar, le pedí a Diego que investigara los mejores colegios de primaria de la zona. Presenté los documentos por adelantado y pagué una donación benéfica al colegio para su desarrollo. Pero mis acciones secretas no pasaron desapercibidas para Lucía. Una tarde, cuando acababa de bajar la ventanilla del coche para mirar la tienda, Lucía salió con una bolsa de plástico, donde estaban todos los recipientes de comida y los regalos enviados a través del repartidor. Cruzó la calle y dejó la bolsa con fuerza sobre el capó de mi coche. Me miró a la cara con una mirada firme e inquebrantable. Lucía exigió que dejara inmediatamente ese seguimiento y esos cuidados innecesarios. Dijo claramente: el día que bloqueaste despiadadamente la tarjeta, tuve que pedir dinero de rodillas a la mafia bajo una lluvia torrencial. Nuestros lazos matrimoniales fueron arrastrados por aquella misma lluvia. Tú tienes dinero, pues quédatelo. Mi hijo y yo nos alimentaremos solos, no necesitamos tus limosnas. Al escuchar las palabras directas de Lucía, no me puse a discutir. Salí del coche, cogí la bolsa del capó y la guardé en el maletero. La miré y, de forma suave pero sincera, le dije: sé que mis errores del pasado no se pueden arreglar con 4 céntimos o unas comidas. No hago esto para obligarte a volver. Solo quiero cumplir con mi deber como padre, el de un hombre que está en deuda contigo. Tienes derecho a odiarme, pero, por favor, no me prohíbas preocuparme por vosotros. Lucía no respondió nada. Se dio la vuelta y se marchó rápidamente hacia la tienda. A pesar del rechazo, yo seguí siendo pacientemente su sombra, aceptando cualquier frialdad, con tal de proteger a mi familia desde la distancia. Los días en los que seguía en silencio a la madre y al hijo transcurrían. El colegio de Hugo estaba a 1 kilómetro de la tienda. Todos los días, Lucía iba a pie a buscar a su hijo, y luego, cogidos de la mano, volvían caminando. Yo solía aparcar en un rincón escondido cerca de un cruce, observando en silencio aquella escena pacífica para aliviar mi melancolía. Era finales de agosto, caía una fina llovizna, y el asfalto se había vuelto resbaladizo. El semáforo para peatones se puso en verde. Lucía sostenía un paraguas y guiaba cuidadosamente a Hugo por el paso de cebra. Justo cuando llegaban a la mitad del cruce, un repartidor de comida en bicicleta eléctrica, con una enorme mochila a la espalda, se saltó de repente el semáforo en rojo. El chico iba muy rápido, y cuando se dio cuenta de los peatones, frenó en pánico. Las ruedas resbalaron por el suelo mojado. Perdió el control y la bicicleta salió volando directamente hacia Lucía y Hugo. Todo ocurrió en fracciones de segundo. El chirrido de los neumáticos rompió el silencio. Sin dudarlo ni medio segundo, abrí la puerta, salté del coche y corrí con todas mis fuerzas hacia el cruce. En el momento exacto en que la colisión era inminente, empujé con todas mis fuerzas a Lucía y a Hugo hacia el arcén. En ese mismo instante, la parte delantera de la bicicleta y la pesada caja me golpearon con fuerza en el costado derecho. El impacto me lanzó por los aires y rodé por el asfalto. La rodilla y el brazo derecho se rasparon gravemente. Y empezó a brotar sangre fresca, empapando mi camisa blanca. Sentí claramente cómo se rompía mi clavícula derecha. Un dolor salvaje me atravesó el cuerpo y perdí el conocimiento. Medio aturdido, antes de desmayarme por completo, escuché vagamente los gritos de los transeúntes. Intenté abrir un poco los ojos, y vi cómo Lucía, abrazando fuertemente a Hugo, su rostro estaba pálido por el miedo. Sacó apresuradamente un pañuelo de su bolso. Lo presionó contra la herida sangrante de mi brazo, y presa del pánico, no paraba de llamarme por mi nombre. La gente que estaba cerca detuvo rápidamente un taxi, y me enviaron al hospital. Tumbado en el asiento trasero, y mirando la mirada angustiada y las lágrimas en las mejillas de Lucía, sentí de pronto que este dolor físico había valido totalmente la pena. Con sangre y un verdadero sacrificio, esperaba haber derretido aunque fuera un poco el hielo que paralizaba el corazón de la esposa que una vez había rechazado con crueldad.
Me desperté en la habitación del hospital a la mañana siguiente. Los médicos ya me habían operado, y me habían enyesado el brazo derecho y la clavícula. El olor a alcohol médico en el aire me hizo recordar aquella noche lluviosa en la que envié a Hugo a urgencias en el pasado. Justo cuando intentaba alcanzar con la mano izquierda el vaso de agua de la mesita de noche, la puerta de la habitación se abrió. Entró Lucía, llevando a Hugo de la mano. En las manos sostenía un termo con caldo caliente. Hugo se acercó a la cama, y sus ojos redondos miraban mi brazo enyesado y blanco. El niño dudó un poco, y luego llamó tímidamente. «Papá, ¿te duele mucho?» La palabra papá, escapando de los labios de mi hijo, fue como una medicina mágica que curó todas mis heridas. No pude contener las lágrimas. Con mi mano izquierda sana, acaricié suavemente el suave pelo de mi hijo, sonreí y asentí con la cabeza. Lucía abrió el termo, vertió el caldo en un plato y lo puso delante de mí. Ya no tenía aquella apariencia fría y distante de los días anteriores. Sacó de su bolso un recibo con el sello rojo del hospital y lo colocó con cuidado sobre la mesa, junto al plato. Me miró, y su voz fue suave pero clara. La factura de la operación y del hospital, la he pagado por completo en caja. Considéralo como la devolución de la deuda por habernos salvado la vida ayer. A partir de ahora estamos en paz. Nadie le debe nada a nadie. Miré el recibo sobre la mesa, y comprendí de inmediato el profundo significado de la acción de Lucía. Ese papel era una respuesta exactamente igual al recibo del local de compro oro por el anillo de bodas de hacía 3 años. Lucía quería demostrar que ahora era independiente, y que ya no era la mujer débil que necesitaba apoyarse en el dinero de un hombre. Pero al mismo tiempo, ese gesto de saldar las cuentas significaba que el rencor que se había acumulado en su corazón se había disipado. Miré a Lucía y asentí, aceptándolo. Le prometí que a partir de ahora respetaría su vida privada, y solo le pedí permiso para pasar de vez en cuando a visitar y cuidar de Hugo, como correspondía a un padre. Lucía no accedió de inmediato a una reconciliación, pero sonrió y se dio la vuelta, sin decir una palabra de rechazo. Aquel día, los cálidos rayos de sol entraban por la ventana de la habitación. Yo estaba sentado en una silla de ruedas que empujaba Lucía, y Hugo y yo paseábamos por el patio del hospital, lleno de vegetación. Aunque aún quedaba un largo camino por recorrer para curar las grietas del pasado, sabía que la puerta del corazón de Lucía había empezado a entreabrirse. Con sinceridad, paciencia y verdadero amor, creía firmemente que algún día podría devolver a esta maravillosa mujer al lugar que le correspondía, el de esposa y madre, en nuestro verdadero nido familiar.